¿Alguna vez te has sentido débil, vacío por dentro, como si todo fuera demasiado pesado para cargar? Despertar ya es una batalla, levantarte de la cama parece un esfuerzo sobrehumano, y cada decisión del día se siente como una carga. Tal vez ya has intentado motivarte con frases hechas, videos de autoayuda o los consejos bien intencionados de amigos. Pero, en el fondo, sabes, hay un tipo de fuerza que esas cosas no pueden ofrecer. Es en este punto donde entra la verdad de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fuerza que tanto necesitas no nace de tu esfuerzo. No proviene de tu disciplina, ni de tu capacidad de soportar todo en silencio. Viene de alguien más grande. Es una fuerza que desciende desde lo alto, suave y poderosa al mismo tiempo, que toca tu espíritu y te levanta cuando el suelo parece ser definitivo. Cuando entiendes esto, todo cambia. Porque la lucha continúa, sí, pero ya no lucha solo. La vida tiene una manera sutil, y a veces brutal, de hacernos desacelerar, o peor, desistir. Las puertas se cierran, los sueños se estancan, y las personas a nuestro alrededor parecen más escépticas que alentadoras. En esos momentos, la duda comienza a susurrar, ¿vale la pena seguir? ¿Es esto realmente lo que Dios quiere para mí? Pero es precisamente ahí donde Filipenses 4:13 se transforma de un versículo memorizado en un arma espiritual. Porque cuando todo a tu alrededor grita no se puede más, Dios susurra con firmeza, yo estoy contigo. Y ese susurro, aunque casi inaudible en medio del caos, es suficiente para reavivar la llama de la perseverancia. No se trata de ignorar los signos de cansancio, se trata de saber que, incluso cansado, puedes seguir. Porque la fuerza no proviene de lo que sientes, sino de lo que Dios promete. Muchos dicen, cree en ti mismo, la fuerza está dentro de ti, y, en parte, eso suena reconfortante. Pero, ¿qué pasa cuando lo dentro está en ruinas? Cuando lo que hay en tu interior es solo miedo, cansancio y frustración? Es ahí donde la fe entra en escena con su lógica contracultural. Filipenses 4:13 no dice que puedes todo porque eres fuerte, sino porque Cristo te fortalece. Eso lo cambia todo. La fuente de la fuerza no es tu ánimo, es la presencia de Él. No viene de tu control emocional, sino del consuelo del Espíritu. Una de las mayores pruebas de la vida es mantenerse firme cuando todo parece estancado. Oreas, trabajas, intentas, pero nada cambia. Parece que tus fuerzas se están desperdiciando en un terreno árido. Es en ese momento cuando el mensaje de Filipenses 4:13 se convierte en un faro en medio de la neblina, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa no depende de resultados visibles. Se cumple en la fidelidad silenciosa, en el levantarse a diario incluso sin aplausos, en el esfuerzo oculto que nadie ve. La fuerza de Dios se manifiesta no solo en milagros inmediatos, sino en la persistencia sin reconocimiento, en la resistencia sin público. Sigues porque sabes que Él está allí, incluso en el silencio. Y cuando nada tiene sentido, esta fuerza, que es divina y no tuya, sostiene tu esperanza como raíces firmes en un suelo profundo. Es en nuestros límites donde Dios más le gusta actuar. Cuando ya hemos intentado de todo, cuando no tenemos más energía, ni soluciones, ni ánimo, es ahí donde la fuerza de Filipenses 4:13 se revela en su forma más pura. No como un refuerzo a nuestra capacidad, sino como un reemplazo divino de nuestra debilidad. Pablo no escribió este versículo en un momento de gloria, estaba preso, en un escenario totalmente adverso. Y aún así, declaró con fe que podía todas las cosas. ¿Por qué? Porque comprendía algo que muchos de nosotros aún estamos aprendiendo. Dios no necesita de nuestra fuerza para actuar, solo necesita de nuestra entrega. Cuando reconoces tu limitación y entregas el control a Dios, abres espacio para lo sobrenatural. Y lo que era debilidad, se convierte en testimonio. Lo que era cansancio, se transforma en fuerza renovada. Porque su gracia se perfecciona precisamente donde más sientes que no podrás. Hay momentos en que simplemente levantarse de la cama parece una batalla. La mente está cansada, el corazón sobrecargado, y las circunstancias gritan que ya no vale la pena.
Es en esos días, en esos silencios del espíritu, que el mensaje de Filipenses 4:13 cobra vida de forma sorprendente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fuerza no es producida por motivaciones humanas, ni por frases impactantes. Viene de lo alto, silenciosa y constante, como una fuente que nunca se seca. Dios no está esperando que demuestre superación, Él está ofreciendo sustento. Un sustento que no depende de tu humor, de tu esfuerzo o de tu desempeño. Él simplemente está allí, listo para cargar el peso junto contigo. No necesitas probar nada a nadie. Solo necesitas confiar en quien nunca falla. Cuando tu fe esté anclada en este Dios que sustenta, te darás cuenta de que continuar no es una carga, sino un paso de fe, guiado por manos eternas. Es curioso cómo, en los momentos en que todo parece perdido, algo invisible comienza a moverse. En el instante exacto en que sueltas el control, cuando admites, ya no puedo más, se manifiesta una fuerza mayor. No es debilidad admitir el cansancio, es, de hecho, el punto de partida de la intervención divina. Dios no se impresiona con nuestro desempeño. No espera que soportemos lo insostenible con una sonrisa falsa. Por el contrario, es en el reconocimiento de nuestra limitación que Él se revela como suficiente. Cuando llegas al final de ti mismo, Dios entra con lo que no tienes. Y eso lo cambia todo. Filipenses 4:13 no es un llamado al heroísmo humano, sino una declaración de dependencia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, es Él quien hace, es Él quien da la fuerza. Si hoy parece que estás en el suelo, recuerda, es en el suelo donde se aprende a mirar hacia arriba. Y es mirando hacia arriba donde encontrarás al Dios que actúa cuando todo en ti dice, no puedo más. La lógica divina casi siempre desafía la lógica humana. Para el mundo, la debilidad es sinónimo de derrota. Pero en la matemática del reino de Dios, es en la debilidad donde nace la verdadera fuerza. Es como si el propio cielo esperara el momento en que nuestras fuerzas se agotan, para entonces derramar un poder que no proviene de nosotros, sino de Él. Cuando Pablo escribió en otra carta, cuando soy débil, entonces soy fuerte, no estaba siendo poético. Estaba hablando de una realidad espiritual que se aplica directamente a tu vida. Es en la falla, en el agotamiento, en la extenuación emocional, donde el poder de Dios se manifiesta sin resistencia humana. Dios no compite con nuestra autosuficiencia, Él espera nuestra rendición. Filipenses 4:13 adquiere un nuevo significado a la luz de esto. No se trata solo de ser capaz de soportar todas las cosas, sino de soportar con una fuerza que no depende de nuestro físico, de nuestra estabilidad emocional o de nuestra fe perfecta. Se trata de un Dios que habita en ti, que conoce tu dolor y dice, déjame ser tu fuerza hoy. Y Él lo será. Hay momentos en que todo a nuestro alrededor grita para que desistamos. El escenario es oscuro, las puertas están cerradas, y el corazón ya cansado apenas encuentra fuerzas para dar un paso más. En esos momentos, la fe parece un hilo tenue, casi invisible, pero aún así es ella la que nos sostiene. Filipenses 4:13 no fue escrito en un palacio, sino en una prisión. Pablo no hablaba en vano cuando dijo que podía todas las cosas en Cristo que lo fortalecía. Estaba viviendo uno de sus peores momentos humanos, y aún así se mantenía en pie. Esta es la fuerza que Dios ofrece, un coraje que no depende de las circunstancias, sino del carácter de quien prometió estar con nosotros hasta el fin. Persistir, entonces, es más que seguir adelante. Es decidir confiar, incluso sin ver el camino. Es mantener el corazón anclado en Dios, incluso cuando la lógica apunta hacia el final. Porque es precisamente cuando piensas que se acabó, que el milagro comienza a tejerse, invisible a los ojos, pero poderoso suficiente para cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Cada dolor que enfrentamos tiene el potencial de convertirse en una historia, no una cualquiera, sino una historia que inspira, sana y levanta a otros que están caídos. Cuando Filipenses 4:13 declara que podemos todas las cosas en Cristo que nos fortalece, no solo nos está motivando a seguir, sino también recordándonos que lo que vivimos puede ser luz en el camino de alguien más. La superación no es solo para nosotros.
Es un testimonio vivo de la gracia y del poder de Dios. Cuando alguien ve que has pasado por el valle de la sombra, pero saliste de allí con los ojos llenos de esperanza, eso toca profundamente. Cuando cuentas que quisiste desistir, pero fuiste sostén en un mundo que valora la fuerza, la independencia y el control, reconocer nuestra propia fragilidad puede parecer una debilidad. Pero en el reino de Dios, es justo lo contrario. Filipenses 4:13 comienza a tener un sentido real cuando comprendemos que la fuerza de Cristo se manifiesta en medio de nuestra debilidad. No se trata de dramatizar o entregarse al desánimo, sino de tener el valor de mirar hacia adentro y decir, estoy cansado. Necesito ayuda. Es en este lugar de verdad, despojado de máscaras, donde Dios opera con profundidad. Él no rechaza al quebrantado, Él restaura. Admitir debilidad no es el fin del camino, es el inicio de un nuevo tipo de fuerza. Una fuerza que no proviene de nosotros, sino de aquel que nunca falla. Hay una promesa profunda escondida en las Escrituras, la de que la fuerza de Dios no solo nos sostiene, sino que se perfecciona precisamente cuando estamos más frágiles. Parece contradictorio, pero es una verdad espiritual poderosa. Cuando llegamos al final de nuestras capacidades, cuando el desánimo y la extenuación nos envuelven, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Filipenses 4:13 no es solo una frase motivacional, es un recordatorio de que nuestra dependencia de Él es lo que nos hace verdaderamente fuertes. No se trata de hacerlo todo con nuestras propias fuerzas, sino de permitir que la presencia de Cristo sea nuestro sustento. Como alguien que camina apoyado en una roca firme durante la tormenta, así somos nosotros cuando dejamos que Él nos fortalezca. En las situaciones en las que te sientes impotente, recuerda, es precisamente en ese espacio vacío donde la plenitud del poder de Dios puede entrar y transformar todo. En momentos de incertidumbre, cuando el miedo parece dominar el pensamiento y el futuro se muestra nublado, la fe se convierte en algo más que un principio, se convierte en un combustible vital. La fuerza mencionada en Filipenses 4:13 no surge del optimismo vacío, sino de la confianza activa en un Dios que no falla. La fe verdadera nos impulsa a dar el próximo paso incluso sin ver toda la escalera. Es el impulso que transforma la parálisis en acción. Y es curioso notar cómo, al confiar en Dios, adquirimos un valor que no sabíamos poseer, un valor que no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia del Eterno a nuestro lado. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de actuar a pesar de él, con la certeza de que no caminamos solos. Cuando nuestra fe es alimentada por la palabra y la oración, crece, madura y se convierte en valor práctico para vivir, decidir y persistir. Es esa fe viva la que renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. No todos los días serán soleados. A veces, el alma amanece nublada, el corazón pesado y la motivación ausente. Es en esos días, los grises, los lentos, los difíciles, que el mensaje de Filipenses 4:13 brilla con más intensidad. Porque la promesa allí no es de una vida fácil, sino de una fuerza sobrenatural para continuar, incluso cuando todo parece decir que debemos detenernos. Perseverar no es seguir adelante con sonrisas forzadas o negación del dolor. Es reconocer el peso del camino, y aún así, elegir dar un paso más. Es un tipo de heroísmo silencioso que nace de la certeza de que Cristo no nos abandona en la senda. La perseverancia divina no solo trata de resistencia, se trata de esperanza sostenida. Es saber que detrás de cada día gris hay un sol que aún no ha salido, pero saldrá. Y hasta entonces, Dios sigue siendo suficiente. Él es la fuerza en nuestra debilidad, la luz suave que nos guía en los días en que todo parece oscuro. Hay momentos en que el corazón se siente como un mar en tormenta, donde las olas de ansiedad, miedo y agotamiento golpean sin cesar. En esas horas, el alma busca un ancla, algo firme, seguro, inmutable. Filipenses 4:13 revela exactamente eso, a Cristo como la fuerza que nos ancla, que impide que seamos arrastrados por la corriente de emociones inestables. Esta fuerza no anula nuestros sentimientos, sino que ofrece estabilidad en medio de ellos. Es como estar en el ojo del huracán, y aún así, encontrar paz. La fuerza de Jesús no es solo un empujón para seguir adelante,
es un abrazo invisible que sostiene, calma y guía. Es este poder el que transforma crisis en testimonios, que revierte el caos en claridad. Cuando Cristo es el ancla del alma, ninguna tormenta es lo suficientemente grande como para hundirnos. Podemos mojarnos, cansarnos, pero no naufragamos, porque Él está allí, firme, inquebrantable, siendo la fuerza que nos mantiene en pie. Al llegar al final de esta jornada de reflexión, somos recordados de que la vida cristiana no está exenta de desafíos, pero está sostenida por una fuerza que trasciende los límites humanos. Filipenses 4:13 no es solo una frase alentadora, es una declaración de fe, un arma espiritual contra el desánimo y una promesa viva para aquellos que creen. La verdadera fuerza para continuar no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, en Cristo, estamos capacitados para enfrentarlos con valentía y dignidad. Incluso cuando el camino parece árido y la esperanza escasa, Él se hace presente, renovando nuestras fuerzas como el águila que se eleva por encima de la tempestad. Por lo tanto, no importa lo que traiga mañana, la ansiedad, el miedo o la duda, puedes caminar con confianza. Porque aquel que te fortalece no falla, no abandona y jamás permitirá que camine solo. En Cristo, encontramos fuerza no solo para continuar, sino para vencer con propósito y fe.